Buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre la salud en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. Que nuestro país tenga un sistema de salud pública de acceso universal y no arancelado es un tesoro no siempre valorado en su justa dimensión. Cuando surge la comparación sobre el acceso en otros países, revalorizamos nuestro derecho a un sistema sanitario gratuito y de calidad. Los avances del sistema científico en esta área son también el resultado de un Estado que considera que la ciencia y la salud son espacios para invertir y no un gasto, ya que incide directamente en la calidad de vida de la población. Si hacemos un análisis comparativo, en 1983 la población argentina era de 28 millones de personas. La tasa de mortalidad infantil era del 29,9 por mil y la esperanza de vida al nacer alcanzaba los 70 años. Solamente 4 vacunas eran obligatorias y gratuitas. En febrero de este año, el Ministerio de Salud de la Nación anunció el valor más bajo de mortalidad infantil en la historia del país. El Consejo Federal de Salud, COFESA, detalló que la tasa de niñas y niños menores de 1 año fallecidos en 2021 fue de 8 por mil. También se registró un acortamiento en la brecha entre las provincias con mayor y menor tasa de mortalidad infantil. Si hacemos un relevamiento sobre algunas conquistas en cuestión de salud, podemos enumerar una serie de leyes que fueron hitos. En 1988 se sancionó la ley 23.660 que establece que las obras sociales deben cubrir todas las prestaciones del programa médico obligatorio y los medicamentos que las prestaciones requieran. En 2002 se reglamentó la ley de medicamentos genéricos que regula el derecho de los consumidores y consumidoras a elegir libremente qué marca comprar y así acceder a mejores precios. En 2004 la ley de parto humanizado reconoció el derecho al trato digno y respetuoso para todas las mujeres, sus bebés y parejas durante el embarazo, el parto y el posparto. También obliga a las obras sociales y prepagas a brindar dichas prestaciones. En este sentido, en el 2020 se sancionó la ley de los 1000 días para acompañar el cuidado integral de las personas gestantes y las infancias en los primeros años de vida. En 2013 se sancionó la ley de reproducción médicamente asistida, que establece que el sector público, las obras sociales y las prepagas deben cubrir los procedimientos y técnicas para lograr un embarazo. Otras leyes a destacar son las de control de enfermedades prevenibles por vacunación, sancionada en 2018, que establece la obligatoriedad de las vacunas del calendario nacional de vacunación. La ley Justina, que determina que toda persona mayor es considerada donante de órganos o tejidos, y en los últimos 2 años la promoción de la alimentación saludable y el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Uno de los hitos que puso en el centro del debate en la agenda pública fue el tratamiento en primera instancia y luego la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La gran marea verde rodeó al Congreso y así como también organizaciones que se oponían a la legalización del aborto, fue sancionada la misma. El 30 de diciembre de 2020 el Congreso aprobó la ley y en estos más de 2 años las muertes maternas por aborto descendieron. Según los datos del Ministerio de Salud, pasaron de 23 madres que murieron en 2020 a 13 en 2021. Sin embargo, la meta de mortalidad materna planteada es de 0. Según la ministra Carla Bisotti, en la actualidad son más de 1.400 los centros de salud que garantizan la ILE y la IVE en todo el país. La pandemia por el coronavirus hizo que los engranajes del mundo moderno dejaran de funcionar durante un tiempo de aislamiento social preventivo que dejó en claro el dicho de que primero está la salud. Con gobiernos que invirtieron y otros que no lo hicieron, con creación de hospitales y de centros de atención primaria de salud, tuvo idas y vueltas en estos 40 años de democracia que iremos debatiendo en este programa.
Para intercambiar ideas, hoy contamos con la presencia de Gabriela Piovano, quien es médica infectóloga del Hospital Muñiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las pioneras en los tratamientos de VIH en terapia intensiva. Trabaja para promover la prevención del virus y los derechos de las personas afectadas. Además, es comunicadora, escritora, productora y conduce programas radiales. Daniel Goyan, médico, diputado y ex ministro de Salud del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Y del doctor Oscar Fariña, nombre de la casa, es decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAP y actualmente titular del PAMI Avellaneda y un gran sanitarista. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir, por escucharnos. Vamos para empezar a preguntarles cuál era la situación del sistema de salud hace 40 años, con el nombre de este programa. A ver, quién quiera empezar, para empezar a reflexionar acerca de lo que fue la introducción a este programa. Daniel, te miran todos a vos. Bueno, el sistema para cuando se da el golpe del 76 tenía como características un sector público que había sido la base del sistema hasta el año 55, que empieza a ser recurrentemente desfinanciado por los gobiernos militares. Esa carencia que va generando hace que los pueblos buscan caminos para resolver sus respuestas, en este caso a la salud, y toman fuerza y se conforman las obras sociales, provinciales, nacionales, sobre la base de antecedentes que existían, pero se consolidan allí. Tal es así que el gobierno de Onganía es el que genera el INOS, ¿no? El Instituto Nacional de Obras Sociales, también por alguna cuestión política en el medio, pero bueno, básicamente hay una cristalización del sistema de obras sociales en ese momento, pero es muy diferente al sistema que tenemos hoy, lo que teníamos en el año 76, porque desde aquel entonces hasta ahora hay una fuerte irrupción de los sectores financiadores y prestadores privados hacia las obras sociales, incluso también con el sector público. Entonces nace todo esto de las empresas de medicina prepaga, que son financiadoras principalmente, aunque algunas también financian, pero también tienen prestación propia, pero se hace desbalanceando en cierta manera el sistema porque los 4.200.000 salarios de trabajadores con los salarios más altos, los más jóvenes y los más sanos, pasan al sistema de prepaga, y dejan al sistema de la seguridad social, vinculado a las obras sociales sindicales, bastante debilitado, sumado a otra serie de problemas. Lo cierto es que desde el 83 hasta ahora, con un nuevo intento de Alfonsín de generar una integración del sistema, aunque era bajo un concepto de seguro, pero era empezar a ordenar un poco el sistema que ya se venía desordenando mucho. Lo cierto es que 40 años después el sistema se siguió desordenando fuertemente en términos de actores, fragmentación, segmentación, sectores, volviéndolo fuertemente ineficiente por su desorganización, pero como pasa siempre, en esa desorganización aquellos sectores que tienen una posición de poder más fuerte son los grandes extractores del sistema. Entonces la pregunta es, hoy, ¿invertimos mucho o poco en salud? Y les puedo asegurar que no es poco. El tema es que se lo están llevando muy pocos a costa del resto. Bueno, un poco es una síntesis que no va en contra de reconocer esos datos que, Jorge, vos tirabas cuando empezó, digamos. La expectativa de vida aumentó 7, 8 años, la mortalidad infantil bajó de casi el 30 al 8, es decir, valores que hay que rescatar. Obviamente también hay que decir que en el mundo pasa esto, prácticamente todos los países del mundo tienen mejora de su expectativa de vida y tienen una disminución de la mortalidad infantil, salvo paradójicamente Estados Unidos de Norteamérica, que en estos momentos es un país que tiene estancada y bajando su expectativa de vida, ¿no? Como una nota de color, digamos, para ver cómo funcionan los sistemas de mercado en la salud. Gabriela. Bueno, yo creo que está muy bien lo que él señala, que bueno, realmente hubo un plan político, ¿no?, de vaciamiento de todo lo que era un sistema solidario,
Y después, bueno, llega la democracia un poco presionada, ¿no? Todo lo que fue Alfonsín con su promesa y con sus cuestiones y que desgraciadamente no pudo. Y después, bueno, yo entiendo que el menemismo es un poco el que instala la cuestión de las obras sociales tercerizadas, lo cual obviamente, bueno, era como privatizar el servicio. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es ver, bueno, cómo se enfrenta, cómo se confronta esto, ¿no? Porque justamente en pandemia, por ejemplo, pasó que se puso mucho dinero en el sector privado para que pudiera asistir a, por ejemplo, el primer grueso de los afectados justamente tenía una atención privada o, digamos, de prepaga, ¿no? De obra social. Y sin embargo el Estado tuvo que salir a asistirlos, ¿no? Ahora, los empresarios de esas obras sociales y prepagas después se niegan a pagar el tributo a la riqueza. Entonces, esa desigualdad que se va planteando, que redunda en que el trabajador, por ejemplo, pone mucho dinero y realmente lo que se le devuelve hoy son turnos diferidos, o sea, son cosas que obviamente hay una respuesta y tenemos que dejar sentado, ¿no? Que nuestro sistema de salud en un sentido es ejemplar y que hay que valorarlo porque realmente cuando vos recibís gente de otros países, el costo que tiene, todo esto realmente es impensado para nosotros. Ahora, bueno, yo no sé si ahora da para hacerlo. Creo que una gran deuda también es el carácter de la atención médica, ¿no? O sea, en la dictadura se estableció una persecución muy grande a un modelo solidario, sanitarista, inclusivo. Y desgraciadamente, pensemos que en la Facultad de Medicina, en el piso 17, había un chupadero. Se llevaban estudiantes de medicina, hubo denuncias, hubo falsas denuncias para quedarse con los cargos. Entonces todo eso llevó a un profesional de la salud en general, no solo el médico, que desgraciadamente tiene una mentalidad meritócrata, individualista, que no entiende los fenómenos políticos donde está encauzado. Fijémonos que, por ejemplo, no pudieron ver el manejo geopolítico de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la pandemia y a las vacunas, y no se vacunaron y se murieron. Gente que no ha promovido la vacuna, por ejemplo, entre sus pacientes de riesgo. O sea que, bueno, lo vemos, por ejemplo, con el tema HIV, discapacidad, ¿no? Consumo problemático, salud mental. O sea, hay una formación que hay otros centros hoy de formación universitaria que están revirtiendo ese carácter y esa formación. Pero hay una gran deuda con respecto al personal de salud en su carácter discriminador. O sea, falta mucha capacitación, empatización. ¿Por qué? Porque esto fue que ganó ese otro modelo, el modelo individualista, ¿no es cierto? O sea, hablar de política era peligroso. Entonces, aún hoy, nuestros colegas, que hay una división, la podés ver muy clara, que es justamente con los jóvenes médicos y personal de la salud, que se formó ya, en realidad en el proceso de Néstor y Cristina, donde entonces hoy no tienen, digamos, prurito en organizarse, en hacer marchas, en reclamar, en ir juntas las enfermeras con los médicos, con los trabajadores sociales. Pero a los de mi clase, a los de mi edad, militar, por ejemplo, por lo que consideramos que podría, digamos, mejorar, nos cuesta mucho y realmente, bueno, Daniel admitía que la ley digamos, de la exención del impuesto a las ganancias en realidad viene por la ley de mercado, ¿no? O sea, la falta de oferta de médicos ya cansados y sin entender que por ahí antes de cansarse podrían haber ejercido algún tipo de presión o por lo menos de acercarse al sistema. Me parece que una gran deuda es de la política asumir a la salud como parte fundamental de lo que tiene que entregarle a su comunidad y entonces en primer lugar sentarse a hablar, a escuchar, a que se haga catarsis, ¿no? El personal, pero después incluirlo dentro de estos debates, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del sistema integrado de salud,
todavía nos pasa que son discusiones que pasan por la política, que yo la interpreto como que discutimos quién va a ser nuestro patrón, pero realmente no discutimos qué carácter de atención tenemos. O sea, en la medida que se obliga al médico a atender personas cada 5 minutos, el sistema no está dándole a su gente algo como corresponde, algo mínimo, algo básico. Pero el médico, aceptando hacer esto, también acepta formar parte de un sistema que a sí mismo inclusive lo deja fuera. Porque no podés ejercer nada con relación a esto, siempre vas a estar frustrado. Y yo creo que si a esta altura nos dieran 30 minutos para atender, muchos igual atenderían en 5. Entonces creo que ahí hay una tarea de la política, como fue un poquito la ley Micaela, pero que para mí tiene sus defectos. Bueno, ver cómo recomponemos ese lazo solidario, esa mentalidad solidaria que se juega, que se compromete, que no estoy, por supuesto, no estoy hablando ni quiero generalizar de lo que estoy hablando, porque obviamente estamos llenos de compañeros, compañeras y compañeros que todos los días ponen el cuerpo y ponen la empatía para dar salud al resto, entonces, y para acompañar, ¿no? Pero bueno, me parece que una gran deuda de la democracia es discutir este carácter. Oscar, un poco en base a lo que decían Daniel y Gabriela, hay como 3 periodos, ¿no? Está como el alfonsinismo, lo que pasa con el menemismo y lo... Sí, yo diría un poquito antes, yo digo, en los 70, digamos, la medicina era absolutamente personalizada, ¿verdad? El médico tenía una concepción libre pensadora, ¿no? Digamos, es decir, que todavía el médico mantenía el tema del trabajo en el hospital en tiempo parcial y después en la actividad privada, ¿no? Los hospitales tenían, no solo hospitales, sino la medicina tenía tecnología limitada. Era mucho trabajo médico, era mucho estetoscopio, mantilla, manos y semiología, ¿no? Digamos, la tecnología se empieza a incorporar a partir de ahí. Inclusive, por ejemplo, Alfonsín incorpora los primeros tomógrafos en los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? Digamos, es decir, empieza a entrar la tecnología. Y por otro lado, fíjense que inclusive la lucha, es decir, el médico como libre pensador, no era pasible de sentirse un trabajador de la salud. Ese proceso aparece fundamentalmente en los sectores públicos en la provincia de Buenos Aires a partir del 82, que cuando se funda la coordinadora interhospitalaria, que fue por un hecho virtual. Es decir, en esa época yo era parte de uno de esos médicos, los médicos de guardia de los hospitales nacionales teníamos la categoría en el nomenclador de changarines. Éramos médicos changarines y se nos pagaba por guardia. Y la lucha empezó cuando en el 82 los médicos empezamos a pedir el pase a planta, porque había una ley que nos... una ley de concurso que no se cumplía y entonces no podía ingresar a la carrera. Digamos, y fíjense, la SICOP, que hoy es un ente, estas son las cosas que nos da la democracia. Es decir, los médicos organizados gremialmente, con capacidad, están en la mesa de discusión de las políticas sanitarias, ¿no? Y el otro tema que yo creo, bueno, en este fraccionamiento, esto bien lo describió Daniel, el tema de los 3 subsectores, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector de obras sociales, que a su vez, articulados entre sí en un sistema fragmentado, donde los gastos de transacción, evidentemente, evitan, es decir, hay un gran gasto de salud, pero con bajo rendimiento. Y por otro lado, una discusión que cada vez toma mayor volumen, sobre todo en Latinoamérica, con las políticas, los nuevos criterios, la epidemiología crítica, es decir, cuánto juega lo social con respecto a lo técnico. Yo creo que hay una discusión muy fuerte que no se da en todo el mundo, porque esta discusión se está dando en América y en algunos países de Europa, pero muy poquito, ¿no? Pero digamos el tema de la epidemiología crítica, donde evidentemente todo el sistema de focalización de la atención de la salud por vulnerabilidad no deja de salir del modelo médico hegemónico. Digamos, y esta necesidad de pasar, ¿no?, a un modelo holístico e integral de salud, donde hay corrientes, hoy la medicina general ha aportado bastante y sigue aportando, pero el modelo sigue siendo tecnológico, centrado en la enfermedad, donde el paciente importa poco. Y esto inclusive lo vemos en la práctica, en los sanatorios, en la atención, el paciente objeto. Digamos, me parece que ahí es donde viene
este tema de discusión, que me parece que es la que puede transformar un modelo de salud holístico, humanizado, cerca de la gente, y sobre todo basando en la promoción y prevención, que es lo que hizo el gobierno nacional en los últimos años. Se ha avanzado mucho en la promoción de la salud, en el cuidado, en las vacunas, es decir, y yo creo que la enseñanza, fíjense, porque también hay una reflexión, la pandemia ha sido, desde el punto de vista del concepto sanitario, un tema de vivir una pandemia es un tema extraordinario en términos de un fenómeno que nos supera y que llama a la creatividad, cosa que el mundo ha tenido, ¿no?, para resolver. Pero por otro lado ya se olvidó, ¿no? Los enfermeros, que fueron el eje de la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires siguen siendo sin reconocerse dentro de la carrera sanitaria. Es decir, del aplauso a la condena. ¿La verdad? Es decir, como que estos ejemplos que habría que retomar para tomar lo positivo de esto, digamos, bueno, quedó y se olvida rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la integración del sistema, creo que es el objetivo. Nosotros con los estudiantes en nuestra universidad trabajamos mucho este tema, lo mismo que pasa con las cuestiones interculturales en la salud en un país cosmopolita como el nuestro, ¿no?, donde realmente hay que trabajar tanto. Así que bueno, yo creo que la democracia nos da esta posibilidad de respirar un aire distinto, de tener posibilidad de cambiar la situación. Yo me acuerdo, nuestra vida de jóvenes era en la oscuridad de la dictadura, hablar susurrando, el miedo a la delación, el miedo a la desaparición. Es decir, todo esto que nos condicionó, digamos, por nosotros, hubo una parte de nuestra vida que hemos vivido en una situación ilógica para una juventud, ¿no? Digamos que esto también se va olvidando, ¿no? Hay alguien que niega, los negacionistas niegan esto, pero esto no, independientemente del tema de las desapariciones y todo este terror lo vivió la sociedad completa. Entonces ahí me parece donde aporta una luz la democracia, con todos los problemas y los condicionamientos, pero que nos permite tener alguna luz en el camino para que esto pueda cambiar y pueda mejorar, ¿no? Se abrieron un montón de temas, vamos a una pausa y seguimos. Bueno, se abrieron un montón de temas, cada uno lo planteó en estos 40 años de democracia de distintos enfoques, ¿no? Uno es el de la infraestructura, ¿no? Cómo trabajar sobre la infraestructura. Alguna vez Oscar me decía que la lógica que se viene es distinta a la que teníamos en el siglo XX, ¿no?, de los grandes hospitales. La pandemia también nos llevó a pensar de manera distinta cómo tratar a los pacientes, el tema del aislamiento. ¿Cómo ven este tema de la infraestructura? Sobre todo de cara, estamos en un año electoral donde se hacían hospitales, se pararon de hacer, se dijeron no hacen falta más hospitales, nos dimos cuenta que sí hacían falta más hospitales, pero ¿qué características deberían tener esa infraestructura de cara al futuro? Mira, hay 4 o 5 ítems que son centrales cuando decimos hay que integrar el sistema de salud, ¿no? Porque esto es como construir un barco mientras vamos navegando. No es que estamos en una etapa donde vamos a fundar un nuevo sistema, decimos empezamos de cero, lo hacemos así, como hizo Carrillo, con Perón y Eva Perón. Entonces, desarmar todo ese andamiaje, que obviamente está lleno de intereses que hay que romper, no es una cuestión fácil, ni desde lo económico, ni desde lo político, ni desde la cuestión del sentido común, porque la batalla cultural que han logrado por ahora ganar los grandes medios concentrados económicos, el sistema médico industrial farmacéutico, que es el que tira toda esta ideología de que la salud es que me curen con muchos remedios y mucha tecnología cuando estoy enfermo. Esa batalla cultural la están ganando. Uno cuando le pregunta al común de la gente qué es la salud, y te van a decir que cuando me enfermo me traten bien, me cuiden bien, me atiendan bien. La visión nuestra es una visión de cuidados de la salud. Por eso pone el eje en el primer nivel de atención y en la estrategia de atención primaria de la salud.
Y ahí también hay que rescatar, hablábamos recién, lo que fue la experiencia TAMDOS en la provincia de Buenos Aires, la atención ambulatoria domiciliaria del doctor Ferrara, que nos dejó mucha experiencia, mucho conocimiento y mucho desafío a partir de un modelo que paradójicamente duró poco y que dejó ahí un mojón fuerte. Entonces vos tenés que decir, el modelo de atención hay que cambiarlo, hay que modificarlo hacia un modelo de cuidados de las personas desde que nacen hasta que se mueren, proactivo, por equipos de salud que proactivamente cuidan, te van haciendo pasar por el sistema de especialidades cuando realmente amerita, cuando por cuestiones epidemiológicas hacen falta, porque si no uno se olvida que tiene determinada edad y que tiene que controlarse la próstata, la mama, el colon, eso te lo hace el equipo de cabecera. Un cuidado proactivo, desde que naces hasta que mueres, sistema de cuidado. Después, uno dice, en semejante desbarajuste que tenemos de desorganización de este sistema, ¿cómo debería funcionar? ¿Quién lo podría arreglar? Obviamente que un sector por sí mismo no puede, menos el sector privado. Tiene que ser el Estado. Es decir, el gobierno del sistema, por más que tenga múltiples actores adentro y múltiples sectores, el gobierno del sistema lo tiene que tener el Estado. Y ahí tenemos mucho para trabajar desde la cúspide, que es el Consejo Federal de Salud, que es un consejo que ni siquiera las decisiones que se toman son vinculantes. Es decir, uno puede ir ahí, como hizo el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, que fue y dijo, aceptó todo lo de cómo iba a ser el esquema de vacunación, el cuidado en las escuelas, pero después fue y hicieron otra cosa. Entonces, digamos, y esto se repite todo el tiempo, cada provincia, cada municipio termina haciendo lo que por ideología, por política, por intereses, puede, quiere. Y así nos está pasando que la mitad más de la mitad, ya 70 distritos de la provincia de Buenos Aires, municipios, ya se fue el sector privado como prestador de internación. No está más. Clínicas y sanatorios desaparecieron, está cremando Bragado en estos días, está cerrando la Constituyente de Morón. Es decir, el sector privado donde no encuentra lucro no puede. Esto lo tiene que, por más que estén muchos actores, lo tiene que coordinar el Estado. Sistema de cuidado, gobierno por parte del Estado, financiamiento. Cuando yo te digo recién, hace un ratito, que los grandes extractores del sistema se están llevando la parte del león, te pongo un ejemplo. Hace 12 años, 14 años, el gasto total en salud o inversión, como lo quieras llamar, de esa torta, el 18% se lo llevaba a la industria farmacéutica. Y ya decíamos, es mucho. Si llegamos al 20 es un techo de cristal, porque te financia el resto, los salarios, los aranceles, los que trabajan. Bueno, hoy estamos casi en algunos orillando el 40. Muchos financiadores están arriba del 40, 42, 43, algunos en 32, 35. Estamos casi en un promedio del 40. Disfracemos de lo que nos disfracemos. Si este solo sector, hay otros, grandes extractores, que lograron una posición monopólica, oligopólica, de poder, disfracemos lo que nos disfracemos. Entonces el tema del modelo de financiamiento hay que reverlo. Las empresas de medicina prepaga, yo pedí a la IGJ los resultados del 2020. Hicimos a precio constante con el CEPA un estudio y nos dio que tuvieron récord histórico de ganancias en el 2020, mientras el pueblo padecía la pandemia, mientras le dábamos ATP. A la misma empresa de medicina prepaga que le dimos ATP, que tuvo récord de ganancia, le dimos 3.800 millones de ATP, se compró el 50% del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y ahora Medicus, con la plata que le dimos del Estado porque supuestamente no podía pagar salario. Bueno, tenemos que charlar estas cosas. Ellos se enojan cuando hay alguien con un plan social, pero el Estado les ha dado mucho dinero. Hay que hablarlo porque si no parece que el dinero ¿dónde está? Y la cuarta pata, hay algunos factores importantes, es la participación activa de la comunidad en este proceso. No es un tema solo, obviamente, ni de los médicos, el modelo médico hegemónico ya está seriamente cuestionado, aunque sigue existiendo, pero es de la comunidad también. Hay que incorporar fuertemente a la comunidad en este debate, como se hacían los ATAMDOS, en donde se generaban los consejos de administración, que es un nombre que a mí nunca me gustó, pero eran consejos vecinales donde 200, 300 vecinos en asamblea discutían sobre su centro de salud. Estas 4 cosas, hay más,
me parecen centrales para poder decir cómo vamos a poder salir de un sistema muy desorganizado, muy desordenado, pero anclado en intereses difíciles de mover, cómo lo vamos a ir transformando en un sistema integrado, pero con la participación activa de trabajadores, comunidad, en la planificación también, y con el gobierno del Estado, sí o sí. No hay otra posibilidad que hacerlo con un fuerte gobierno del Estado. Bueno, yo creo que ahí de nuevo, ¿no? El sistema termina siendo hecho por los trabajadores. Si los trabajadores aceptan trabajar en determinadas condiciones o no. Y esto creo que amerita entonces que la política, porque en definitiva tiene que ver con la política, y hay este divorcio que yo digo, ¿no? O sea, inclusive a veces nos pasa que los trabajadores por ahí, lo que pasaba con la asignación universal, que a las personas como contraprestación se les exigía ir a un control al pediatra con los chicos, vacunarlos, etcétera, etcétera, que fueran a la escuela. Y una colega mía viene y dice, yo no entiendo por qué vienen a pedirme todas el certificado de que le atiendo a los pibes. O sea, ella ni siquiera sabía que la asignación universal, porque ella ve TN. Claro, ahí no lo ven. Cuando yo le empecé, claro, pero tampoco ninguno de nosotros fue hasta el lugar donde trabaja, se sentó, hizo una choriceada, hizo una choriceada con los compañeros y le explicaron que forman parte de un sistema. O sea, yo creo que ahí tenemos que empezar a realmente a repensar, porque además con esta perspectiva, digamos, nos siguen devorando, porque si vos me preguntás, fíjate, convive una visión como la que tiene Goyán para la provincia de Buenos Aires y tenés un Quirós para la ciudad de Buenos Aires, que sigue cerrando. ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, que nos sigan cerrando. De hecho, se hace la ley de la extinción de ganancias a los profesionales de guardia. Duró 2 meses. El tercer mes ya se hicieron los boludos y no nos lo dieron. Y yo tengo entendido que tampoco es algo que nos da la ciudad. Es algo que se hicieron justamente para desanimarnos como contra campaña electoral, ¿no es cierto? Pero el problema no es la campaña electoral, el problema es que ellos como política proponen el achicamiento de la salud, del servicio, tampoco defienden a los afiliados de las prepagas, porque ellos son las prepagas. Entonces, todo este debate que es muy enmarañado, pero bueno, que si recuperamos el protagonismo del trabajador de la salud, entendiendo su papel, jerarquizándose, bueno, creo que sería distinto con lo que contamos. Y otra gran deuda que tenemos en el sistema de salud, en la democracia, es la salud mental, ¿no? O sea, el tema de salud mental, desgraciadamente, cuando se sale con la ley de desmanicomialización, lo dije todo de corrido, es una ley de avanzada, es una ley que sí que contempla las situaciones de los lugares de encierro de salud mental, donde la mayoría de los casos son sociales, pero cuando se termina de sancionar, aparece el gobierno macrista y por supuesto, o sea, ahí estamos en un plan de salud que incluye a la comunidad, porque realmente esa masa de personas tendrían que hoy estar en casas de medio camino. Bueno, no hay nada de eso. Desgraciadamente en la pandemia, no por orden, entiendo yo, de quienes manejaban, sino por el carácter entonces expulsivo de nuestros colegas, abrían la puerta de la y decían, no, esto es para COVID. Hoy tenemos un aumento de las personas, por ejemplo, con tuberculosis grave, porque también pasó esto. El resto de las enfermedades. ¿No? Y sabemos de lugares que murió gente porque no la tocaron. No la tocaron. Porque se siguió manteniendo esta cuestión yoica, individualista, etcétera, etcétera. Entonces, si no vamos sobre esto, si no vamos sobre el tema de salud mental, desgraciadamente nuestro proyecto que tiene que ver con la felicidad, bueno, hoy está haciendo agua. Entonces creo que ahí, porque yo trabajé en salud mental, no lo estoy diciendo de afuera. Obviamente que el carácter de esta corriente, digamos, renovada del peronismo en relación
a la salud mental, etcétera, etcétera, que está muy buena, que uno la acompaña, pero en los lugares que se ejercen no hay recursos. No hay recursos, los profesionales tampoco están ayornados, vemos gente brotada en la calle y nadie se hace cargo, vemos gente, bueno, y desgraciadamente no se va a ver lo que está pasando, entonces se dice, no, bueno, la persona se quiere internar, no la interno. Bueno, todo eso no es que uno lo quiere cobrar, pero uno quiere decir, está pasando eso y es inadmisible. Y ahí volvemos a la política. La política no puede decir, bueno, yo ya pago sueldo, ya tengo 3 lugares, ya tengo esto, yo ya estoy dando respuesta. No, anda a mirar lo que hacemos y anda a cambiar el carácter de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Oscar. Bueno, sí, yo creo que esto es muy importante, lo de la salud mental, ¿no? Yo creo que en la transición epidemiológica, hoy está a la cabeza, es decir, como antes eran las degenerativas y antes las infecciosas, hoy prácticamente la gran epidemia son 2, me da la impresión, ¿no? Que es la salud mental y la mortalidad y los accidentes, la violencia. Sobre todo en países como el nuestro, donde toda esta crisis que se sostiene es como produce efectos como si estuviéramos en una posguerra, ¿no? Yo en su momento, yo estaba en el Ministerio de Salud de la provincia, en la época de Felipe, ¿no? Y habían venido los españoles a ofrecernos un trabajo de investigación sobre salud mental, porque por las condiciones del 2000 se consideraba que acá esto era equiparable a una guerra, ¿no? Para estudiar los trastornos de la salud mental. Que después, bueno, cuando se declaró el default y demás, se perdió. Pero yo creo que es verdad, y por otro lado la violencia que cada día es mayor, que es otro de los grandes problemas que tenemos en el sector. Si bien no son temas de salud, repiten espectacularmente sobre el equipo de salud. Por ejemplo, en las guardias médicas el tema de la violencia es una cuota del día, digamos. Realmente dice que hay un cambio importante. Y vos hablabas de las infraestructuras. Se supone que el hospital del futuro será un hospital chiquito y musculoso, ¿no? Es decir, cada vez hay más cirugía ambulatoria, cada vez hay más cirugía menos cruenta, y se necesita mucha tecnología, pero hay un problema con la construcción de la historia de nuestros hospitales, que tiene una distribución de personal para ese personal que el médico venía 3 horas por día y ganaba la plata afuera. Digamos, el sistema de contratación, ¿cómo es el sistema de contratación? Claro. Sirve que un hospital, suponete el Perón, que mi hospital tenga 400 médicos, ¿no? Para trabajar 3 o 4 horas por día, ¿no? Y este es un tema para discutir. Digamos, porque ¿cómo planteamos un plan de salud si no vemos este tema? Son hospitales que tienen 1.200, 1.400 empleados. Hay un tema para discutir ahí, ¿no? Que está bien, ahí entra lo gremial, hay que discutir con la muchacha de la CICOP tema, hay que ver cómo refuncionalizamos el recurso humano para sacarlo del hospital o ponerlo dentro de la comunidad, porque para eso habrá que mejorar el pago de los salarios de los trabajadores de salud que trabajan en el primer nivel de atención. Digamos, porque si no tienen hoy una maquinita para facturar, no tienen una aparatología, con el sueldo básico no se vive. Hay todo un problema estructural donde tenemos muchos recursos humanos, tenemos capacidad, ¿no? Tenemos infraestructura, ¿no? Hoy los hospitales están muy bien dotados técnicamente y el sector privado también. Es decir, y las obras sociales también algunas están invirtiendo en su propio sanatorio, lo cual es un hecho que esto volvemos a épocas anteriores, donde claro, cada obra social tenía su sanatorio. Entonces me parece que bueno, y esa articulación, yo veo, hay una articulación necesaria que no se termina nunca de integrar, que es la articulación de la seguridad social con el hospital público. Yo creo que ahí está una asociación fenomenal. Obras sociales, PAMI, obras sociales provinciales y el Estado tienen el 90% de la gente que se sigue. Ahí debería ser fácil una articulación. Y después también, hablando de estructura y de infraestructura, estamos en un mundo cambiante en donde una de las
quinta pata, si se quiere, de todo esto que hablábamos, es lo que se viene en cuanto al uso de la tecnología y la informática y las comunicaciones, lo que ya se vino, digamos, pero lo que se viene mucho más, algunas cosas que también meten miedo, como el tema de la inteligencia artificial aplicada a la salud, digo que pero que no podemos evadir de debatir y de ver esto, porque mientras la gente se está comunicando en una mesa, almorzando, cenando, y están mirando el teléfono, o vemos qué hacemos con eso, pero parece que no se puede tener, o vemos cómo lo encaramos y cómo lo hacemos, porque también se viene en la salud. Y también esto provoca malestar en las sociedades, que también es otro tema para analizar, y es parte de la problemática de la salud mental, ¿no? Que dicho sea paso, la ley dice que tiene que ser 10% del presupuesto total en salud a salud mental y no estamos aplicando ni el 4%. Por eso se explica que faltan lugares de atención, no es que la ley está mal, la ley está muy bien, hay que aplicarlo, completa la ley, hay que poner el 10% en salud mental y estaríamos mucho mejor. Claro, totalmente. Vamos a una última pausa y seguimos. Bueno, vamos al último bloque. Le voy a hacer dos preguntas juntas o como para que ustedes las elaboren. Uno es, hoy está en debate el tema del seguro de salud. A ver qué piensan al respecto. Y la otra inquietud es la formación, ¿no? Gabriela hablaba al principio de los médicos y nosotros en las universidades, ¿qué tipo de formación deberían tener los médicos hoy? Hace un poquito firmamos un convenio, por ejemplo, con el Garrahan y nos decían que en el país cada vez hay menos pediatras, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo ven este fenómeno en cuanto a formación, duración de las carreras? Por ejemplo, Medicina de la UBA sacó hace poquito que bajaba la cantidad de años, pero en realidad tenían más de lo que tiene el sistema. O sea, a ver cómo están viendo ambas cosas. Este tema del seguro de salud, porque es un tema de debate en la sociedad, y el tema de la formación, que particularmente nos interesa. Mira, es importante que la gente entienda una cosa. ¿Qué es un seguro de salud? Es un seguro como vos tenés en el auto. Lo tenés por un riesgo posible, cuando chocas, estás cubierto. La idea del seguro de salud o de seguro en la salud es propiciar este modelo de pensamiento, esta manera de pensamiento. Yo, cuando tengo un problema, me atienden, lo que decíamos al principio, y me atienden bien. Entonces estoy cubierto por un seguro para cuando me enferme. La otra visión, basada en la atención primaria a la salud, basada en un fuerte primer nivel de atención con capacidad resolutiva de las consultas cotidianas por un equipo de salud, que contemple la dimensión biopsicosocial del ser humano, etcétera, etcétera, es el otro modelo. Es un modelo de cuidado permanente, es un modelo de cuidados en todo el ciclo vital. Son dos modelos contrastantes en el mundo. Uno de ellos, lo podríamos decir, está en Gran Bretaña, un país capitalista, imperialista, con un sistema financiado, administrado y prestado por el Estado. Fuertemente atacado en los últimos, sobre todo 15 años, fuertemente, desde Thatcher en adelante, te diría. Fuertemente empieza a ser atacado de la manera como las derechas atacan estas cosas que dependen del Estado. Te lo van desfinanciando de a poquito. Hace 15 años prácticamente que no había aumentos salariales en los trabajadores que eran bastante bien pagos, estaban bien pagos en Gran Bretaña, y los trabajadores de la salud. Bueno, vimos movilizaciones ahora de cientos de miles, saliendo a defender un modelo. Pero ¿qué pasa? La derecha hace eso y te desfinancia, empieza a funcionar mal y después dice, che, qué mal que funciona, hay que privatizar. Claro. Ese modelo es un modelo similar al del peronismo de la primera época, que perduró, porque nació más o menos en la misma época igual, perduró hasta ahora en países como Gran Bretaña. El contramodelo es de Estados Unidos, o el chileno, o el hoy colombiano. Los sistemas de seguro no son buenos para la sociedad, porque además, si ya el nuestro, teniendo un subsector público que mal te brinda todo lo que alguien necesita para cuando no tenés ningún otro tipo de cobertura, imagínate vos lo que es cuando vos estás en un sistema de seguros, en donde en Chile hay más de 5.000 propuestas en los catálogos que te da una empresa privada, diferenciados con un poquito más caro, según lo que te brindan. Entonces, el seguro es
El derecho está acorde a lo que vos podés pagar. Vos podés pagar más, tenés más. Podés pagar menos, tenés menos. Eso es un sistema de seguro. Lo nuestro es un sistema solidario fuertemente bancado en una prestación del Estado, aunque existan los demás sectores, de calidad. De calidad. Eso no lo podemos renunciar nunca. El Estado tiene que ser la vara donde se quiera mirar la gente, no el piso del derecho, el techo. Y de hecho, en muchos lugares lo fue. Y de hecho, en la pandemia, los resultados, mejores resultados en las terapias intensivas, por ejemplo, que está medido y estudiado, se dio en los hospitales públicos. No en el sector privado, salvo algunos grandes prestadores privados que tienen determinadas características, calidad, etc. En la mayoría no fue bueno. El sector privado no cumplió a la altura de lo que estuvo el Estado. Bueno, esa es la gran discusión. ¿Qué tipo de cosa queremos? Lo que pasa es que cuando vos hablas del mercado y el seguro, te van a aparecer o los Macri planteando la CUS, o este otro que ya plantea directamente el voucher y todas estas cosas, ¿no? Que son irrealizables. Claro, bueno, ahí tenés como justamente te venden algo que parece que está bueno, que está bien, como pasa, viste que el sistema de Estados Unidos uno nunca le queda muy claro hasta que ves la película Psycho, ¿no? Claro. De Michael Moore, y ahí entendés bien de qué se trata. Y nosotros tenemos consagrado el acceso a la salud desde la Constitución. Entonces realmente tenemos que defender este modelo y bueno, un poco también con la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la formación. Acá hay una cuestión que es, por eso se ha dejado solo, de alguna forma, justamente quien se incorpora al sistema de salud como trabajador, ¿no es cierto? Que en un sentido se tiene que, salvo algunos lugares donde, por ejemplo, el arraigo, ¿no? O sea, ¿quién va a ir a trabajar a un lugar donde si tiene que pagarse todo y es un lugar inhóspito o va a ir con sus hijos si no hay una escuela? Entonces, por ahí hay que repensar, digamos, y uno esperaba que la pandemia fuera, ¿no? También como la bisagra. Desgraciadamente vimos cómo un sector impiadoso no le importó y siguió haciendo política, cómo, digamos, empujó la segunda ola, que fue la peor de todas, cómo todavía hoy defienden como que hubiera sido bueno que se diera la escolaridad presencial, cuando en realidad eso fue lo que justamente dio paso a la segunda ola, que fue la peor. Entonces, en ese sentido, hoy no hay pediatras y hay otro montón de especialidades que van desapareciendo, porque realmente la persona, digamos, entre el maltrato de los que te contratan, el maltrato de la gente que vas a atender, los impuestos que tenés que pagar, todo, o sea, digamos, el personal de salud tiene para matrícula, esto, aquello, el seguro, lo otro. Entonces, el nivel, digamos, que vos aspirás a tener, y cuando sobre todo no hay una conversación de en dónde vos estás formando parte, el escuchar cuál es la necesidad, bueno, creo que esto es redunda en esta situación hoy, que es que no haya pediatras. Ahora, yo creo que si nosotros tomamos una actitud activa de promoción, de que la gente elija esa especialidad, bueno, seguramente van a empezar a aparecer. Eso no pasa en todas las especialidades. O sea, está como acotado algunas, ¿o no? Y hay 4 o 5 que son críticas. Esas son críticas. Que están ahora, ¿no?, en una situación, digamos. Pero estamos hablando de clínica médica, estamos hablando de pediatría, terapia intensiva. Estamos hablando terapia de. Intensiva están cansados. Neonatología. Además es un personal, porque nosotros tuvimos una época de oro, que fue la época del kirchnerismo. O sea, nosotros cobramos todos los meses, muchachos. Nosotros, discúlpenme, pero eso en la época de Menem y en la época de la Alianza, nosotros no cobrábamos. Con el chamullo de que PAMI no pagaba, no nos pagaron durante un año completo, por ejemplo. Y además piensen que las deudas nuestras eran en dólares, en realidad. Y viene Néstor y dice, bueno, vamos a pagar todo, pero ustedes me ponen en blanco a la gente, más la sindicalizan. Y él en esta práctica justamente ponía en juego como un actor político otra vez al trabajador. Pero sin embargo el trabajador de la salud no lo tomó como de esta forma. No se dio cuenta que estaba eligiendo delegados para que lo representaran, para en la puja de distribución ganar.
Entonces todo el tiempo están esperando que le tiren algo. O sea, es patético los chats, ¿no? Donde se enojan porque a Moyano le dan un bono. Bueno, pero cuando Moyano dice paramos, paramos. O sea, aunque sea eso, ¿no? O sea, un lavado total. Entonces, bueno, creo que eso tiene que haber una reconstrucción en esto. Pienso también que hablabas vos de que todo esto viene de antes del proceso. Esto viene en realidad de cuando lo echaron a Perón, ¿no? Porque en realidad hubo un sistema solidario. Me imagino que Carrillo daba buenos sueldos. Perdón, que tenía de cuando echaron a Carrillo. Un año antes. Un año antes. Ahí empieza el desmembramiento. Claro. Cierran más de 40 y pico de los institutos que habían generado. Cierran Emesta, la empresa Además se americana de persigue a los Estado. médicos que formaron parte de esto. O sea, se persigue a los docentes que van a derramar en su estudiantado. Entonces ya de ahí empieza una época oscura, ¿no? Donde se instala esta situación. Porque hasta inclusive, por eso hay una gran deuda en la democracia. Yo cuando entré a trabajar en el hospital, y bueno, por la forma, digamos, de nuestra cultura, yo formo parte de la generación que la diezmó el SIDA, y entonces había una identificación, y yo sabía que para algún sector era peligrosa. O sea, en una conversación entre médicos, bregar por el paciente era peligroso. Entonces yo creo que ahí todo esto forma parte de esto que estamos hablando, que tal vez si empezáramos de a poco a tener un plan, digamos, vuelvo a insistir, para reempatización del carácter del trabajador, pero aparte en esto de la identificación, un tema que no hablamos es del consumo problemático. O sea, de la respuesta del sistema al consumo problemático y del consumo problemático en los trabajadores de la salud. No estamos hablando del consumo de los anestesiólogos, ¿no? Que tienen un montón de... No estamos hablando de todos, por supuesto lo estamos generalizando, pero por no generalizar no hablamos de algo que está pasando. Entonces creo que obviamente hubo un sistema, vuelvo al punto, hubo una época dorada donde a nosotros nos alcanzaba con los sueldos para ir de vacaciones, para ir al extranjero, pero por ejemplo puteaban porque ¿no? se iban afuera y una calza les salía más barata afuera que acá porque no entienden, ¿no? Por ahí ahora, después de todo lo que nos pasó, tengo colegas que me dicen, mal que me pese, debo admitir que los únicos que somos trabajadores, ya eso me conmovió. Me conmovió, que se diera cuenta que es trabajadora, me conmovió. Porque además diga, los únicos que nos dieron son los peronistas, bueno, o sea, creo que refleja entonces a un sector, digo, somos salvables, pero tenemos que tener un plan. No todo está perdido. Oscar. Bueno, yo creo que esto del seguro, yo creo que la democracia es ampliación de derechos, ¿verdad? Y ahí también la definición de la salud. Entonces, ¿qué es la salud? En virtud de lo que planteaba Daniel. ¿Es un derecho o es un servicio? Si es un servicio lo cobramos, si es un derecho, ¿quién lo puede dar el derecho? El sector público. No hay otra forma, ¿no? Por eso, digamos, prescindir del sector público, todos los países que prescinden del sector público en la administración de la salud, es Estados Unidos, 40 millones de personas sin cobertura, ¿no? Otra vez yo estuve con una familia que vive en Estados Unidos y me decía, en Obregón, vivían ellos no podían pagar el seguro. Entonces, ¿qué hacían? Ahorraban, porque el tipo tenía una empresita constructora, ¿no? Y dentro de todo estaba bien. Entonces, todos los meses ahorraba con la idea de mañana que le pase algo, o se venía para la Argentina o se iba para Canadá. Ahí va. Porque era imposible, porque si él pagaba el seguro, digamos, con una cobertura adecuada, evidentemente no le alcanzaba la plata para mantener el nivel de vida. Entonces yo creo que ahí está el tema. El seguro fue un tema, ¿te acordás? El SNIS se intentó, pero con mucha participación del Estado. Por ahí el modelo de Uruguay está funcionando bien, ¿no? Es decir, Uruguay armó un seguro con un nomenclador, metió el público y el privado, y teóricamente, también son 3 millones de habitantes, digamos, no es significativo, pero claro, pero el grupo médico uruguayo era un grupo muy potente, el centro médico, la nucleación de los médicos privados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso
es otro tema. Pero que no hay, digamos, no hay destino si no hay una salud que trabaje sobre la promoción, la prevención, sobre la salud, ¿no? Carrillo decía, el deber de los médicos era actuar antes de que se corte el silencio de los órganos. ¿La verdad? En salud no sentimos que tenemos ningún órgano en el cuerpo. Cuando nos duele algo, bueno, ese sería el tema. Bueno, este es el desafío, yo creo, ¿no? Así que... Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto, creo que, y espero que para todas y todos haya sido muy rico el debate, la conversación. Esto es Las Deudas de la Democracia, 40 años, nuestro segundo programa, y agradecido totalmente a Gabriela, a Oscar, a Daniel. Tienen prestigio, conocimiento, sabiduría, diría, experiencia, y nos han transmitido, en este caso con la salud, las cosas que me parece que están interesantes para debatir, sobre todo en este año tan particular y de cara a un proceso electoral que está teniendo nuestro país. Muchas gracias.